soy Jorgelina Quijano. Es un placer compartir con ustedes nuestro trabajo, el trabajo que lleva adelante el Observatorio de Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Rosario. Estamos llevando adelante un programa que se llama Nuevas Miradas sobre la Valorización Patrimonial. Hoy presentamos la muestra, La mirada del vecino, que mira quien mira. Este proyecto, al cual llamamos Ver y Escuchar la Ciudad, intenta descubrir una nueva mirada, una mirada resultante de la mirada del vecino junto a la mirada de los especialistas. Somos un equipo multidisciplinario que llevamos adelante este trabajo desde distintos enfoques. Lo estudiamos desde una perspectiva arquitectónica, una perspectiva urbanística, desde la comunicación y desde la historia. Hoy estamos presentando el caso Echesortu. Yo soy Roberto de Gregorio, integrante del observatorio, y voy a explicar este panel que es la base de la muestra, porque es el que refleja nuestra preocupación inicial. El comienzo sería justamente ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué pensamos hacer? Pensamos justamente valorizar el patrimonio y construir al rescate, pero tanto sea tangible como intangible, es decir, lo concreto como todo aquello que agrega el hombre con su actividad sobre la naturaleza y todo lo que generan las relaciones sociales, comerciales, políticas dentro de este sector. El qué queremos hacer, pero inmediatamente pasamos a cómo lo queremos hacer. Y el cómo lo queremos hacer es mediante un encuentro de miradas, que es el objetivo del observatorio, que es poner en contacto a los especialistas con los vecinos y viceversa, porque este fue realmente nuestro punto más difícil de salir, el cómo, es decir, cómo hacíamos el encuentro de miradas entre los especialistas y los vecinos y entre los vecinos y los especialistas. Es decir, cómo tomar contacto con los vecinos. Nos basamos en una experiencia hecha en un estudio del grupo de Ciccioni en Comodoro Rivadavia, que trabajaron sobre los pueblos petrolíferos, que allá, claro, los tienen completamente separados uno del otro, y pueden tener una mayor detección de la mirada del vecino y sobre ello y en compenetración con los especialistas. Nosotros en una ciudad no podíamos hacer eso. La ciudad es un ámbito demasiado grande, una entelequia que no podemos abordar. Por eso nos circunscribimos como estudio de caso a un barrio, en este caso el barrio Echesortu. O sea que lo que hicimos con los vecinos fue recortarlos dentro de toda la ciudad y trabajar nada más que sobre un espacio. Ahora, ¿cómo lo hicimos en este espacio? A través de encuestas y a través de distintas posibilidades de incorporar testimonios de otros estudios anteriores sobre la misma zona. Nuestro equipo, el quién sería nuestro equipo que está trabajando acá en el encuentro de miradas, está formado justamente por profesores de historia, urbanistas, arquitectos, estadísticos, matemáticos, comunicadores, y de esa manera tener un ámbito mucho más amplio y más rico para poder abordar el tema. Dentro de esta línea de qué, cómo, dónde, quién, terminamos en para qué, es decir, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Todo esto lo estamos haciendo fundamentalmente para sensibilizar al vecino. Porque nuestro objetivo como especialistas, como interesados en revalorizar el patrimonio, es justamente que el vecino sepa cómo puede generar un instrumento de gestión propio, algo que le interese, no lo que nosotros venimos a despertar su interés. Entonces, la comunidad es quien legitima las decisiones de respaldo y soporte justamente de todas esas investigaciones que estamos haciendo desde el equipo interdisciplinario. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para determinar los casos a rescatar y valorizar, es decir, aquellos casos que realmente lo identifiquen. Y de esa manera poder tener un resultado común de todo el proceso investigatorio. Para entender el origen del barrio, debiéramos remontarnos hacia
la parte última del siglo XIX, cuando en Rosario hay una explosión demográfica producida por una inmigración, y de golpe se ve Rosario con una cantidad de gente tremenda, y no había lugar donde la gente pudiera habitar. Entonces, los terratenientes de esa época empezaron a comprar tierras y de alguna manera tenían que albergar y generar una urbanización para ese flujo de gente. Algunos terratenientes daban facilidades para los pagos de las lonjas, otros como Echesortu Casas, que en este caso son los que generan este barrio que no tiene fundador ni fecha de fundación, pero Echesortu quedó como nombre abreviado de lo que era esa especie de compañía urbanizadora, que arranca en 1876 con Ciro Echesortu y Casiano Casas. Ellos de alguna manera vieron la necesidad, interpretar esta necesidad, y adquirieron el tramway, que era el sistema de tranvía, que primero fue a caballo, y hicieron pasar el tramway, dando una facilidad de servicios a una zona que en el futuro pasaría a ser un barrio muy importante. Esa zona, donde estaba Echesortu en ese momento, el límite era la calle Avellaneda. Rosario eran los arrabales de Rosario, las afueras de Rosario. Era un lugar de curtiembres, era un lugar había chiqueros, había ladrilleros, había quintas con hortalizas. Era un lugar que estaba absolutamente alejado. Hubo algunos elementos que cimentaron la fundación del barrio. Una fue la instalación de los padres franciscanos, otra fue que se consolidó un destacamiento de policía, y al poco tiempo, entre 1886 y 1887, se inaugura el hospital de enfermedades infectocontagiosas llamado Carrasco, también denominado en aquella época el Lazareto o Casa de Aislamiento. A lo largo del tiempo, el barrio se va poblando, comienza poblándose por la cortada Marcos Paz, por la calle Mendoza, empiezan a aparecer los primeros negocios, y la gente de alguna forma se va afincando. Y el final sería que Echesortu comienza siendo un barrio marginal periférico, y a lo largo del tiempo termina siendo un barrio meridional, con una gran importancia comercial, con buenas escuelas, con buenas facultades, con buenos clubes. Un lugar de pertenencia, un lugar que se defiende y que se quiere. Yo soy Ramiro Córdoba, arquitecto, y voy a hablar de este panel. Este panel lo pensamos a raíz de mirar el plano de la ciudad de Rosario, que es de 1909. En este plano de la ciudad de Rosario ya se puede ver cómo se había instalado la estación del ferrocarril, no la que se va a hacer más tarde en calle Caferata, sino la que es ahora el Mercado del Patio. Y empezamos a mirar que ya estaba el trazado del tramway. El tramway surge en 1890, y ya para 1906 ya era eléctrico. Era eléctrico, primero fue a caballo y después eléctrico. A raíz del circuito que tiene, pudimos ver que la cortada Marcos Paz estaba como rodeada de ese tramway. Entonces empezamos a hacer un estudio de fachada por fachada de toda la cortada. Lo que pudimos ver es que la mayoría de las casas son de 1900 a 1920. Entonces pudimos entender que era el germen del barrio, cómo ese sector se pobló primero que todo el barrio. También pudimos ver que ya aparece la palabra Echesortu en ese sector del plano. El plano es un plano más grande, este es como un zoom. Y la calle Mendoza ya es como el borde de lo que es Campos a lo que ya es la ciudad que se está empezando a formar. Soy Raúl Armán, arquitecto, y voy a hablar
intentando explicar lo que es el panel número 4 y que está formado por los gráficos del proceso de formación de los centros barriales y también por los límites perceptivos o la percepción que la gente tiene de los límites del barrio. El proceso de formación de los centros barriales va mostrando los gráficos de cómo se fue produciendo o cómo se produce en toda la ciudad o casi en todas las ciudades la formación de los centros barriales y los límites perceptivos muestra gráficamente que son movimientos en el tiempo diferentes absolutamente a los límites catastrales, los límites municipales. Los límites de la percepción de la gente se van moviendo según la potencialidad comercial y cultural del barrio y según se proyecta como centro influenciando y siendo influenciado por los otros barrios, y estos son límites dinámicos, móviles, son no precisos, son intangibles y los fija la gente. Soy la arquitecta Cecilia Rosado y voy a hablar sobre el panel número 5, la mirada del vecino. Luego del proceso de investigación que abordamos los diferentes enfoques, como el enfoque y la mirada arquitectónica, la mirada histórica o la mirada urbanística, es que nos detuvimos a pensar y a reflexionar sobre el eje central de este trabajo de investigación, que es la mirada del vecino. Para ello es que elaboramos una serie de interrogantes y de cuestionarios para poder realizar una entrevista calificada a 20 personalidades importantes y habitantes del barrio, que lo conocen bien al barrio. De la conclusión de esa entrevista calificada es que pasamos a un segundo paso para hacer una encuesta masiva, aleatoria. Para ello es que convocamos a un grupo de alumnos voluntarios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, los preparamos y luego de 15 días ellos salieron a la calle en forma aleatoria sobre los ejes principales de calle Mendoza y Avellaneda a entrevistar a la gente que pasaba por la calle. Fueron 217 entrevistas que se hicieron a los habitantes del barrio para poder levantar la opinión y la mirada de ellos, y los resultados de esas 217 entrevistas se procesaron, se analizaron y se plasmaron en unos gráficos que sirvieron de conclusiones a este trabajo. Soy Yana Toselo, licenciada en Estadística, y les voy a hablar de los resultados de las encuestas que presentamos en la muestra. En principio, con estas preguntas intentamos saber cuál era, digamos, el concepto de patrimonio tangible e intangible que perciben los vecinos del barrio Echesortu. En principio consultamos cómo se llama el barrio en el que vivís, viendo que los resultados fueron mayoritariamente Echesortu, con un 87% de los resultados, y que esto, digamos, marca un poco una diferencia con lo que es el nombre real o catastral del barrio, que es Remedios de Escalada. Otra cuestión que nos interesaba conocer es cuál es el corazón del barrio, donde, bueno, calle Mendoza fue la respuesta mayor con un 59% de los resultados. También nos interesaba saber cuáles son los 4 edificios o lugares que la gente percibe como más importantes para ellos, donde se destacan la iglesia San Francisco Solano, el Coto o ex Cine o Space, iglesia San Miguel Arcángel y Hospital Carrasco. Por último, queríamos saber qué es lo que le aporta a este barrio a la ciudad de Rosario y qué es lo que le falta. Podemos destacar como aporte comercios, educación, salud y esparcimiento, mientras que le falta al barrio es esparcimiento, seguridad, salud, y también hay muchas personas que notaron que no le falta nada a este barrio. Bueno, yo soy María Rosa Fernández, soy profesora de historia y estuvimos trabajando con el barrio, con la gente del barrio, y la gente del barrio fue la que nos dio
todas las palabras que yo las voy a comentar y que hace que este barrio sea el destino preferido, un centro comercial, es bello, hermoso, todas palabras que dijeron los vecinos. Y también que es un sitio aspiracional, que es un paseo de compras, que tiene todo. Cuando yo vi todas esas palabras dije, este barrio es una ciudad dentro de otra ciudad. Y después también me acordé de lo que dicen algunos escritores famosos, que el barrio es una forma de penetrar en el mundo, es encontrar el sitio que nos corresponde en él. Verdaderamente, las personas que viajan llevan el barrio a cuestas. En esta nube de palabras vemos reflejadas las voces de todos los vecinos del barrio Chesortu. Son voces que se entrelazan, son voces interconectadas. Nosotros queríamos regalarles con nuestra muestra la palabra también de otras voces especialistas. En el panel 1, que es una presentación precisamente de nuestro equipo de trabajo, la frase de Aníbal Troilo es un símbolo de la pertenencia, de la identidad cultural como argentinos. Es realmente presentarnos, una presentación es estar presentes. En el panel 2 es una frase de Italo Calvino. Italo Calvino y hace referencia al origen del barrio. Italo Calvino es un escritor italiano y no podemos negar nuestra presencia, la presencia de las raíces italianas en nuestra ciudad y también presentes en nuestro barrio. Italo Calvino habla de un trueque y no solamente de mercancías, hace referencia a los deseos, a las emociones, habla de los recuerdos también. Cuando hablamos de recuerdos hablamos de pasado, cuando hablamos de emociones y de deseos hablamos de futuro. En el panel 3 nos encontramos con el germen, la cortada Marcos Paz. Germen es la semilla del barrio. Esa semilla hace referencia a un nacimiento. Y en ese panel central nos encontramos con una frase del negro Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa es un símbolo de nuestra identidad, del costumbrismo urbano, de nuestra ciudad, innegable. Ya en el panel 4, cuando nos acercamos al barrio, cuando nos metemos a estudiarlo desde lo más profundo, les regalamos una frase de François Acher. François Acher es un urbanista francés quien ha estudiado la ciudad desde un lugar social, siempre con el vecino presente. Habla de hacer ciudad y es él quien precisamente dice que los arquitectos y los ingenieros son indispensables pero no son suficientes. Aquí es donde nos encontramos con nuestro equipo multidisciplinario, donde estamos todas las, digamos, diversas miradas de los especialistas. En el panel 5, la frase que les regalamos es de una española de fines de 1800 que ha luchado por los derechos también de la mujer. O sea que, como ven, nuestro equipo, la presencia de la mujer también está. Es un equipo integrado por hombres y mujeres trabajando juntos. Y en el último, que precisamente es la nube de palabras, esta de la que hablábamos, son las voces, son voces anónimas. Hay una frase que hace referencia al barrio, a las calles, y acá estamos intentando conocernos y compartir las distintas miradas. Soy la arquitecta Andrea Torrent, trabajo con el grupo de investigación del Observatorio de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Santa Fe de la sede Rosario. Estoy trabajando en el grupo desde hace un tiempo y me ofrecí a hacer la parte gráfica porque además soy docente de informática de otra universidad. Igualmente me involucré mucho en esta muestra porque fui parte de la elaboración de la temática, del desarrollo y de la investigación. Por eso tuve conciencia de qué era lo que queríamos contar en esta muestra. En principio nos pusimos de acuerdo en que queríamos generar una línea de tiempo que partía desde el análisis formal
hasta el estudio del caso y de las conclusiones de lo que íbamos a proyectar. En principio, si hago un análisis gráfico, como estamos trabajando en la ciudad, se generó un perfil urbano en la parte superior de los paneles, en donde aparece el logo que se repite de nuestro observatorio cultural, siempre logrando una continuidad entre los mismos, ya que la muestra se iba a presentar en un espacio lineal en un ámbito donde lo desarrollamos. Otro de los detalles que va uniendo y que va cosiendo toda esta muestra son también expresiones o pensamientos universales acerca del barrio, de lo que es el barrio. Esas frases de algunos personajes internacionales y otros locales están estampadas en la base de los paneles y que tienen de alguna forma una relación con cada panel, en lo que describen en sus textos. En el centro se genera una línea de tiempo que va vinculando las distintas intenciones que tuvimos. En el principio es toda la parte de los interrogantes de qué era lo que estábamos haciendo con este grupo de investigación, para quién, qué hacíamos, cómo, dónde. Esas fueron solo preguntas. Por eso se definió con letras. Pero como las preguntas eran muy cortas, se quiso desarrollar para poder explicar más abiertamente qué significaba cada uno de estos interrogantes. En el panel siguiente empezó a trabajarse sobre el origen del barrio. Se hizo una síntesis que fue muy dificultosa, ya que había muchas cosas para contar, pero se hizo una síntesis de cuáles fueron los hitos, los personajes del barrio. Se identificó y se localizó el barrio en un plano y se mostró un plano antiguo donde apenas estaba trazado el barrio. Se sigue con el trabajo de investigación, se sigue profundizando y se siguen detectando situaciones que se dan en el barrio dentro del germen propiamente dicho, con el desarrollo de la cuadrícula de un sector a estudiar, con la identificación dentro de un plano y con vistas generales de ese sector. Fotografías más bien actuales. En el próximo panel volvemos los profesionales a tener el trabajo y hacemos un análisis de la dinámica del barrio, en donde ahí interviene el urbanismo, el análisis urbanístico del sector, y donde se concluye el foco de atención de nuestra muestra, marcándolo en forma lineal, porque sigue acompañándonos en esta línea de tiempo. Y después, ya que era el fin concreto de esto, que era saber qué opinaban los vecinos, qué rescataban, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus elementos identificatorios dentro del barrio, aparece el tema de las encuestas. Y las encuestas, siempre la gráfica de una encuesta se define con un gráfico que puede ser de barras o de tortas. En este caso nos resultó más llamativo que sea de tortas. Y se ve el trabajo de los profesionales en el procesamiento de los datos. Y el último panel, que es el resultado, que es una serie de intenciones de esta respuesta
de esta mirada del vecino, aparece la nube. ¿Por qué la nube? Porque la nube flota y se lleva todos esos pensamientos, todas esas identificaciones, todos esos adjetivos que el barrio posee y que va a estar siempre flotando en la memoria de sus habitantes. Esta muestra significó la satisfacción de poder llevar al propio público, a los propios vecinos, el resultado de nuestro trabajo. Nosotros hemos unido en esta muestra la investigación en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y del Observatorio de Patrimonio Cultural con la difusión, es decir, con la extensión cultural. Hemos podido lograr unir las dos situaciones, dado que el barrio que elegimos es el barrio de Echesortu, a donde está justamente instalada la sede de la Facultad de Arquitectura. O sea que una esquina del barrio es la esquina de la facultad. Y tenemos justamente la satisfacción de haber podido lograr concluir esta etapa, que luego va a ser publicada en un libro que vamos a tratar de difundirlo también por este medio.